la escuela de Madison. Yo quisiera, hermano, recuérdense esto, yo estoy seguro que ustedes nunca han escuchado hablar de la escuela de Madison en la iglesia. Nunca han escuchado. Y esta noche yo les voy a decir por qué ustedes no escuchan de eso. Y yo se los voy a decir de una manera bien simple, y de todos modos a mí me parece que de otra manera se lo he dicho, pero tal vez no de la manera tan simple como se lo voy a decir ahora. Lo que ocurrió fue, déjeme contarle, la señora White recibió la visión acerca de la educación en el año de 1872. Y ella recibió la visión y fue a la conferencia general, estaba cerca de su casa, en Battle Creek, y le dijo a la gente de la conferencia general que ella tuvo una visión la noche anterior, y que el Señor le había dicho que tenía que comenzarse una obra educativa en la iglesia. Y que el Señor quería que se comprara la propiedad de fulano de tal, que está fuera de Battle Creek, en un campo fuera de Battle Creek, para que ahí se establezca la escuela. Y ellos, los dirigentes, en aquella época al principio se pusieron contentos, ok, vamos a hacer eso. Una semana más tarde, la señora White recibe la noticia de que la conferencia general compró al lado del sanatorio de Battle Creek, que está en la ciudad de Battle Creek, compraron un solar para establecer la escuela que Dios quería que se estableciera. Ese fue el primer chasco. La señora White lloró, porque el Señor les dijo cuál era la tierra que tenían que comprar, dónde estaba la tierra. El Señor les dijo dónde estaba la tierra. Hermano, la señora White era un poco depresiva y cayó deprimida. Su esposo tuvo que consolarla cuando se le dio esa noticia. A veces nosotros no entendemos qué es lo que se llama desobediencia a Dios. ¿Recuerdan la lección de la semana pasada o antepasada? Cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, y Moisés se enojó y le dio un palo a la roca. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Rebeldía. Hermano, si hay un pueblo rebelde, si ha habido un pueblo rebelde, no miren a la nación de Israel, no la miren. Es este pueblo al cual nosotros pertenecemos. Nosotros hemos sido más rebeldes que ellos. Hemos sido más duros que ellos. Hemos sido más negligentes que ellos. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la razón? Muy simple. Muy simple, hermano. Los profetas son seres humanos. Y cuando un profeta habla, habló no un profeta, habló el ser humano. No prestamos atención a los mensajes de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya dicho, la tierra de fulano de tal hay que comprarla para establecer una escuela, y unos hombres que tienen el dinero en la mano compren otra propiedad? ¿Cómo es eso? Yo quiero explicación para eso. Hermano, las cosas de Dios, nosotros hombres no lo entendemos. Pero el esposo tuvo que consolar a su esposa, y luego Dios le dijo, cálmate. También Dios le dijo a ella, cálmate, cálmate, no te preocupes, vamos a trabajar. Se estableció la escuela ahí en Battle Creek, y esa escuela, esto es interesante, el primer director de esa escuela fue un señor de apellido Bell. Bell era graduado de la universidad o del colegio que se encuentra aquí en Ohio, Oberlin. Oberlin, era graduado de Oberlin. Oberlin fue la universidad que Dios llamó para preparar misioneros para que den el clamor de medianoche. El clamor de medianoche era el mensaje del primer ángel que la iglesia protestante tenían que darle al mundo. Por eso Dios los comenzó a ellos a preparar y le dio la verdadera ciencia de educación a los protestantes.
Y se estableció ahí en Ohio esa universidad que hasta el sol de hoy está ahí. Totalmente diferente a lo que fue. En aquella época era una escuela de preparar misioneros de sostén propio. Y se decía al estudiante, tú quieres ser un misionero, tú tienes que estar dispuesto a irte a las montañas rocosas con una sola mazorca de maíz en el bolsillo. Y cuando yo hablaba, yo le he contado esto, no me olvido, que dando una clase en Santo Domingo, una escuela que teníamos en el campo, un alumno me dijo, pastor, pero no para que se la coma, sino para que la siembre. Y yo decía, correcto, correcto, correcto. Ese era el tipo de misionero que Oberlin preparaba. Hermano, la gente de Oberlin eran vegetarianos. Seguían, no el naturismo ni la alopatía, seguían la ciencia del higienismo. Eran higienistas. Y ustedes no quieran saber todas las cosas que ellos descartaron de su dieta. Ustedes pueden ver en el libro Study on Christian Education, Estudios sobre Educación Cristiana, que le he hablado sobre ese libro. Está en el website. Y muy pronto, con la ayuda de Dios, vamos a ponerlo, vamos a imprimirlo. Oren por eso, para imprimir ese libro, de tal manera que podamos regalar ese libro tan valioso. Así que Bell era graduado de esa escuela y estuvo ahí, pero ¿qué ocurre? Que esa escuela no da título. Porque los títulos de bachiller, maestría y PhD y todos esos apellidos que se le añaden a los nombres, lo creó el Papa. Y lo creó para todos los dictadores, escuchen bien, todos los dictadores necesitan tener a su pueblo dividido para que no se les revolteen. Nápoles sabe de eso. Es una estrategia. Ellos, sí. Balaguer era muy sabio. Balaguer le decía, llamaba a un general y decía un chisme de otro general. Dijo, mira, aquí vino fulano y tal, me dijo tal y tal cosa de ti. Totalmente mentira. Y luego llamaba a los generales y le decía otra mentira de aquel. Tenía esos dos generales en punta. Entonces esos dos generales nunca se iban a unir para darle un golpe de estado a Balaguer. Eso lo hacen ellos. Toda esa gente hacen así para poder mantener el poder. Okay. Entonces, dividido. Entonces, la iglesia, el sistema educativo que nosotros conocemos mantiene a la humanidad dividida. Este es el doctor fulano de tal, este es aquel que tiene la maestría en esto, aquel que tiene el doctorado en esto, y aquel, pobrecito. No tiene dividido de esa manera. Pobre Bell. Bell era un hombre preparado, educado, pero no tenía un título. Él era graduado de esa universidad, pero esa universidad no daba título. Eso fue un problema para la iglesia. Lo sacaron. Y la escuela pasó por varias etapas bien difíciles ahí en Battle Creek. Llegó una época, yo no puedo contarle todo, pero llegó una época, incluso, que el director ni adventista era, pero tenía un PhD, que es el título más alto que concede el Papa. La escuela hubo una época que hubo que cerrarla, ahí en Battle Creek, no pudieron. Y tuvieron que... Bueno, el asunto es que más adelante la escuela cogió cierta forma en los años de 1890, la escuela ahí en Battle Creek cogió cierta forma. Ahí se graduó Sutherland y Magan, y luego llegaron a ser decano y todo eso. Pero en 1897, Sutherland era el director de la universidad en Washington State llamada Walla Walla College. Él fue el fundador de esa universidad. Y Walla Walla College fue la primera escuela adventista que no servía carne en la mesa. Kellogg's, que estaba aquí, dijo, ese es el hombre que hay que traer para acá, porque aquí se sirve carne en la mesa. Y Kellogg habló con la conferencia general y trajeron a Sutherland de Washington para ser el presidente de la escuela en Battle Creek. Cuando Sutherland llegó, Sutherland contaba con Magan, que era el decano, contaba con Kellogg's, contaba con A.T. Jones y con otra gente, y comenzaron a hacer reformas. Eso fue en 1897.
En el año 1901, la señora White vino de Australia y se unió con ellos a hacer más reformas. Y ellos hicieron el cambio, mudaron la escuela, de acuerdo al Consejo de la Inspiración, mudaron la escuela de Battle Creek a donde está hoy Andrews University. Y estos hombres eran hombres de valor, porque ahí, esa mudanza, ellos se mudaron ahí donde está Andrews University, a la orilla del río, en tienda de campaña. En tienda de campaña se mudaron ahí y ahí comenzaron la escuela. Por fe. Por fe. 1901. Pero en 1903 vino una revolución. Los cambios eran muy fuertes. Eran muy fuertes. La reforma educativa era una educación totalmente diferente a la del mundo. Y decían, no, esta educación no puede ser así. ¿Y qué van a hacer los muchachos cuando se gradúen de aquí? No puede ser. Y la Unión del Lago, que es la que nombra a los dirigentes en la universidad, tuvieron la reunión anual de ellos y ellos trataron de echar para atrás toda la reforma educativa que Sutherland, Magan, Kellogg, la señora White estaban haciendo. Así que Sutherland y Magan decidieron renunciar. Dijeron a la señora White, si no hay reforma, nosotros no tiene razón de que nosotros sigamos en esta escuela, si nosotros vamos a seguir lo que Dios dice que sigamos. Así que nosotros nos vamos. La señora White le dijo, está bien. En esa lucha, hermano, antes de que ellos se fueran, en esa lucha se murió la esposa del decano, de Magan, se murió. Era una lucha, era una guerra lo que había ahí. Dime y te diré. Y cuando se murió la esposa del decano, en el sepelio, la señora White dijo, se murió a causa de las críticas a su esposo. Eso dijo ella en el sepelio. Se murió a causa de las críticas a su esposo. Cuando ellos dos renunciaron, la señora Juárez le dijo, váyanse al sur, establezcan una escuela en el sur, no la pongan a nombre de la iglesia, y si ustedes quieren, yo soy miembro de la junta. Y así mismo fue. Se fueron al sur. La señora White fue miembro de la Junta y establecieron la escuela de Madison. Pero esta escuela no es de la iglesia, pero es adventista. ¿Cómo es eso? Ese es el punto. Ahora, ¿quién dijo que no? ¿Quién fue que dijo que no la pongan a nombre de la iglesia? La profeta. No la pongan a nombre de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, ellos no pudieron dentro de la iglesia y tuvieron que renunciar. Ponerla bajo el control de la iglesia significaría a lo mismo, la derrota de lo mismo. La señora White, no, vámonos al sur. Y ahí estuvo la señora White desde 1904 a 1914, 10 años. Escuchen bien, 10 años estuvo la señora White siendo miembro de esa junta. La señora White nunca fue miembro de ninguna junta. Solo de esa junta. La señora White nunca fue miembro de la junta de la conferencia general, ni de ninguna junta, solo de esa junta. Y le dijo a ellos, si ustedes quieren, yo soy miembro. Y no, usted va a ser miembro. Y tuvo 10 años siendo miembro de esa junta. La única junta a la cual la señora White fue miembro. Eso es significativo. Es significativo que no debía ser controlada por la iglesia. Es significativo que ella fue que la mandó a hacer así. Es significativo que ella estuvo ahí por 10 años. En el 1914 ella ya por razones de salud, ella tuvo que dejar, porque ella vivía en California. Y la escuela estaba en Tennessee. Era un viaje muy largo que ella tenía que hacer para las reuniones de junta. Y el próximo año ella murió. En el 1915 ya. No, ella nació en Portland, Maine, en el estado de Maine, al norte de New York y de Massachusetts y New Hampshire. Sutherland, al establecer su escuela, o ese colegio, o esa universidad, es el tercero que él establece. El primero que él estableció fue el de Walla Walla College. Él es fundador de Walla Walla College. Él es fundador de Emmanuel Missionary College, que hoy se llama Andrews University. Y él es fundador del Madison College. Es un hombre de experiencia. Es un ministro ordenado.
P.T. Magan, bueno, los americanos me dicen que lo llamen Magan, no sé por qué. Magan, era un hombre también de experiencia. Él había sido decano en la escuela ahí en Battle Creek, y decano aquí en Andrews University, y decano allá. Además de ellos dos, estaba la señora White, y estaba Stephen Haskell, uno de los mejores evangelistas que tenía la iglesia en aquella época y más reconocido. Era miembro también de la Junta. Estaba también Butler, también era miembro de la Junta. Había una señora que era tía de Sutherland, que también había sido la administradora de Andrews, tenía mucha experiencia en finanzas y tenía mucho dinero también. Ella donó bastante dinero para esa escuela y se fue también. O sea que cuando se fueron, se fue el presidente, se fue el decano y se fue la tesorera. Los tres más grandes jefes de la obra educativa de Andrews se fueron para esa escuela. Ahora, la gente de la conferencia comenzaron a hacerle guerra, a ellos. No querían darle fondos, no querían darle dinero. Voy a leer algunas citas. Yo estuve compartiendo con Ernesto. Aquí tengo algunas cartas que voy a leer algunas cosas. Esta carta es una que ella le escribe al presidente de la conferencia general, de aquella época era Daniels, ¿ok? Dice ella, yo no puedo leerla totalmente, no creo que haya necesidad de pasarla, yo la leo, no hay que ponerla allí, ustedes creen en mí, ¿verdad? Yo no voy a leer palabras que no estén aquí. Dice aquí, el fariseísmo del mundo cristiano de hoy no se ha extinguido, no se ha acabado. El Señor desea romper el curso preciso que se ha establecido tan firmemente. Cuando Él dice el curso preciso, cerrado quiere decir, que se ha establecido tan firmemente, que ha estorbado la obra en lugar de hacerla avanzar. Dios quiere que su pueblo recuerde que hay un espacio grande sobre el cual la luz de la verdad presente debe ser derramada. La sabiduría divina debe tener un espacio abundante en el cual trabajar. Deben avanzar sin pedir permiso o apoyo de aquellos que han tomado por sí mismos un poder como si fueran rey. En el pasado, un grupo de hombres han tratado de mantener en sus propias manos el control de todos los recursos que llegan a la iglesia. Y han usado estos recursos de una manera muy desproporcionada, construyendo edificios costosos donde tales edificios eran innecesarios e incluso no solicitados, dejando los lugares necesitados sin ayuda ni aliento. Esta es una carta que ella le está escribiendo al presidente de la conferencia general, no olviden eso. Han tomado sobre sí mismos la grave responsabilidad de retardar la obra donde ella debía ser avanzada. Se ha dejado a unas pocas mentes supuestas bondadosas decir qué campos deben ser trabajados y qué campos deben ser dejados sin trabajar. Unos pocos hombres han guardado la verdad en canales circunscritos, porque para abrir nuevos campos se necesitaría dinero. Solo en aquellos lugares en los cuales ellos estaban interesados, han estado dispuestos a invertir recursos. Y al mismo tiempo, en pocos lugares, tanto como 5 veces más de lo que era necesario, ha sido invertido en edificios. La misma cantidad de dinero usada para establecer plantas en lugares donde la verdad nunca ha sido introducida, hubiera traído muchas almas al conocimiento. Por año, la misma rutina, la misma manera regular, y ella lo pone entre comillas, manera regular de trabajar ha sido seguida, y la obra de Dios ha sido grandemente impedida. Los planes estrechos que se han seguido por aquellos que no tienen juicios claros ni santificados, ha resultado en un show, un espectáculo,
que no es aprobado por Dios. Escuchen bien lo que sigue diciendo. Dios llama a un reavivamiento y a una reforma. Las líneas regulares, y lo pone entre comillas otra vez, las líneas regulares no han hecho la obra que Dios desea ver hecha. ¿Por qué la señora White habla de las líneas regulares? ¿Saben por qué? Y ustedes lo van a escuchar. Y hoy lo vi, ayer lo vi en el internet, en una conversación, una entrevista. Las líneas regulares, este tipo de obra que estableció la señora White, que no pertenece, no está controlado por la iglesia, ellos la critican precisamente por eso. Y dicen, no forman parte de la línea regular. No están controladas por la línea regular. No, la línea regular es la organización de la iglesia. Esa es la línea regular. La cosa tiene que hacerse por el orden regular, por la línea regular. Esa es la iglesia. Sí. Sí. Por eso ella dice, las líneas regulares no han hecho la obra que Dios desea ver hecha. El presente show es prueba suficiente para todo aquel que tiene el verdadero espíritu misionero de que la línea regular puede probar ser un fracaso y una trampa. El circo de reyes que se han atrevido a tomar tales responsabilidades nunca más ejercerán su poder no santificado en las así llamadas líneas regulares. ¿Qué quiere decir cuando dice los reyes? Yo voy a brincar un poquito, donde nuevamente, es muy interesante toda la carta, pero yo no tengo tiempo de leer toda la carta. Dice aquí, la línea regular dice que cada mente debe ser controlada por 2 o 3 mentes en Battle Creek. Continuará ejerciendo su control. El grito de Macedonia viene de cada lado. ¿Deben los hombres ir a las líneas regulares para ver si se les permite trabajar? ¿O deben ellos salir y trabajar lo mejor que puedan, dependiendo de sus propias habilidades y de la ayuda del Señor, comenzando de una manera humilde y creando interés en la verdad, en lugares en los cuales nada se ha hecho para dar el mensaje de advertencia? ¿Cómo que debemos trabajar? ¿Tenemos que ir donde ellos preguntarle? El Señor ha animado a aquellos que han comenzado bajo su propia responsabilidad a trabajar por Él, con corazones llenos de amor por las almas listas a perecer. Un espíritu misionero verdadero está impartido a aquellos que buscan fervorosamente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El Señor vive y reina. Escuchen bien. Jóvenes, vayan a los lugares a los cuales el Espíritu del Señor le está dirigiendo. Trabajen con sus manos para que sean de sostén propio y mientras tengan oportunidad proclamen el mensaje de advertencia. Y esto de manera imperativa. Vayan, jóvenes, vayan a los lugares a los cuales el Espíritu Santo le está dirigiendo. El Señor ha bendecido, voy a brincar esa parte, dice, conceda a Dios, escuchen bien, con esta parte creo que voy a terminar. Una de las razones, hermano, por la cual la señora Juárez le escribió esta carta a Daniels fue que ellos tomaron un voto. Y el voto decía que todo dinero hay que dárselo a ellos y ellos son los que lo distribuyan. Sí, dice aquí, escuchen bien lo que dice ella. Conceda a Dios que las voces que tan rápidamente se han levantado para decir que todo dinero invertido en la obra de Dios debe pasar a través de los canales señalados en Battle Creek, no sea oída. Voy a leerlo otra vez. Conceda a Dios que las voces que tan rápidamente se han levantado para decir que todo dinero invertido en la obra de Dios debe pasar por Battle Creek, no sea oídas. Las personas a quien Dios ha dado sus recursos tienen que dar cuenta solo a Dios. Es su privilegio dar ayuda directa y asistencia a los misioneros.
es a causa de la mala asignación de recursos que los campos del sur no tienen mejores presentaciones de la que tiene hoy. Hermano, esa carta es, como le digo, en respuesta a ese voto de la conferencia general. Yo tengo el voto, un libro, pero no lo traje. Tengo otra aquí, otra carta que escribió la señora White, día 6 de enero. Esta es más larga. Yo voy a leer algunos párrafos, nada más. Y aquí ella está hablando, es el mismo tema. Cuando la señora White en esta carta habla de las líneas regulares, es porque siempre decían, no, es que ustedes no son de la iglesia. Bueno, ¿cómo que no? Nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Cómo que no somos de la iglesia? Somos miembros de la iglesia. Sí, pero ustedes no forman parte de... ¿Cómo que no formamos parte? Somos miembros. No solamente eso, sino que cuando ellos querían solicitar dinero, se decía, no le den dinero. No le den dinero. Si se dijo bien claro, no se le dé dinero. Esta carta, déjenme comenzar aquí. La obra de la escuela de Madison. Estoy en la página 2. En la obra que se realiza en la escuela de entrenamiento para maestro misionero en este país y en el extranjero, en Madison, Tennessee, y en las pequeñas escuelas establecidas por maestros que han salido de Madison, tenemos una ilustración de una forma en la cual se debe llevar el mensaje. Diré a los obreros de Madison, continúen aprendiendo de Cristo. No se desanimen. Sean libres en el Señor. Sean libres. Una obra muy aceptable ha sido hecha en Madison. El Señor les dice, avancen. Vuestra escuela será un ejemplo de cómo la obra de dar estudio bíblico, la educación general, la educación física y la obra de sanatorio debe ser combinada con muchas escuelas más pequeñas que en sencillez se establecerán en lugares del sur de Estados Unidos. Hermano, estas palabras fueron palabras muy necesitadas por esa gente que estaba en Madison. Porque todo lo que recibían eran palabras de desánimo. Daniel fue allá a Madison y vio los edificios sencillos. Edificios sencillos, hechos por los mismos maestros y estudiantes de ahí. No los edificios lujosos de nuestras universidades y colegios. Y ellos se dieron cuenta, porque Magan en su diario escribió, Daniel no está impresionado con nuestros edificios. No está impresionado con nuestros edificios. Escuchen lo que sigue diciendo. Mis hermanos en cargos de responsabilidad. ¿Quiénes son los hermanos que están en cargo de responsabilidad? Los dirigentes. Dice, mis hermanos en cargo de responsabilidad, no lloren por la obra que se está haciendo en Madison para entrenar obreros que vayan a los caminos y a los vallados. Es la voluntad de Dios que se haga esta obra. Paremos de criticar a los siervos de Dios y humillemos nuestros propios corazones delante del Señor. Fortalezcamos este grupo para que continúe la buena obra en la cual se ha ocupado y esforcémonos en animar a otros a hacer una obra similar. En la mente de la señora Juárez, esa no era la única escuela que debía trabajar de manera similar, ¿verdad? De manera similar, ¿verdad? No controlada por la iglesia. Entonces, dice ella, la luz de la verdad será llevada de forma simple y efectiva y una gran obra completada a favor del maestro en breve tiempo. Voy a brincar algunas cosas más, ¿ok? Voy a la página 3. Es un pecado de cualquiera criticar y encontrar faltas en aquellos que en su manera de trabajar no satisfacen exactamente su mente. Que ninguno culpe o censure a los hombres que han trabajado en Madison. Fuerte. Dice, que ninguno culpe o censure a los hombres que han estado trabajando en Madison. En lugar de quejarte de la obra de tu hermano,
levanta tu propia obra descuidada. En lugar de buscar defecto de carácter en tu hermano, investiga tu propio corazón, confiesa tus pecados y actúa honestamente con Dios. Es un reproche que está escribiendo. Haya condenación propia por la obra que yace sin hacer alrededor tuyo. O sea, condénate a ti mismo por lo que no se está haciendo alrededor tuyo. En lugar de poner impedimento en el camino de aquellos que están tratando de alcanzar algo en el sur, permitamos que nuestros ojos se abran para ver el tiempo está pasando y que hay mucho por hacer por ti. El Señor trabaja por medio de varias agencias. Hay algunos que desean entrar a campos nuevos y tomar nuevas líneas de trabajo. Anímesele a que lo hagan. Los adventistas del séptimo día están haciendo una obra grande y buena. Que no se levante la mano de ningún hombre para estorbar a su hermano. Aquellos que han tenido experiencia en la obra de Dios deben ser animados a seguir la dirección del consejo de Dios. No te preocupes de que algunos recursos vayan directo a aquellos que están trabajando, a aquellos que están tratando de hacer obra misionera de una manera efectiva y tranquila. Voy a repetir ese consejo. No te preocupes de que algunos recursos vayan directo a aquellos que están trabajando para hacer la obra misionera efectiva y tranquila, o que están haciendo una obra misionera tranquila. Lo que está diciendo aquí, hermana Rosa, es que ellos tomaron un voto de que todo dinero tenía que pasar por la mano de ellos. Y no te preocupes de que el dinero vaya directamente donde esa gente que lo está necesitando. Vaya directamente. Dice aquí, escuchen bien esta parte, página 3. Todos los recursos no deben ser manejados por una agencia o una organización. ¿Escucharon eso? La señora White dice que los recursos del Señor no deben ser manejados por una organización. Eso no es plan de Dios. Ese no es plan de Dios. Todos los recursos no deben ser manejados por una organización. Hay muchos negocios que deben hacerse concienzudamente para la causa de Dios. Se debe buscar ayuda de toda fuente. Hay hombres que pueden hacer la obra de buscar recursos para la causa, y cuando esos hombres están actuando concienzudamente y en armonía con los consejos de sus compañeros de labor en el campo que ellos representan, la mano de restricción no debe ser puesta sobre ellos. Ciertamente ellos son colaboradores con aquel que dio su vida por la salvación de las almas. Sigo leyendo. Los hermanos Sutherland y Magan deben ser animados a solicitar recursos para el apoyo de su obra. Es el privilegio de estos hermanos recibir donaciones de cualquiera de nuestra gente a quien el Señor impresione a ayudar. Ellos deben recibir recursos, los recursos de Dios, con lo cual trabajar. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Todos los recursos no deben ser manejados por una organización. Los hermanos Sutherland y Magan deben ser animados a solicitar recursos. O sea, no solamente que se les permita que soliciten recursos, sino que se les anime. Vengan aquí y hablen con la gente y pidan una ofrenda o pidan una donación. Eso es animarlo. Vengan para acá para que ustedes digan la buena obra que ustedes están haciendo y vamos a recoger una ofrenda para ustedes. Eso es animarlo. No solamente permitirle que lo hagan, sino animarlo a que lo hagan. Es el privilegio de estos hermanos recibir donaciones de cualquiera de nuestra gente a quien el Señor impresione ayudar. Ellos deben recibir recursos, los recursos de Dios con lo cual trabajar. El establecimiento de Madison ha sido impedido en el pasado, pero ahora debe avanzar. Si esta obra hubiese sido considerada a la luz correcta y le hubiera sido dada la ayuda necesitada, hace mucho que hubiéramos tenido una obra próspera en Madison. Nuestro pueblo debe ser animado
a dar de sus recursos a esta obra que está preparando estudiantes de manera sensible y digna de recibir crédito a salir a los campos descuidados a proclamar la pronta venida de Cristo. El Señor dirigió a Magan y el Señor dirigió a Sutherland y a Magan como hombre de sanos principios. Los hermanos Sutherland y Magan son elegidos y fieles, y el Señor del cielo le dice de ellos: tengo una obra especial para estos hombres para hacer en Madison. Una obra de educar, entrenar hombres y mujeres jóvenes para el campo misionero. El Espíritu del Señor está con sus obreros y ellos caminan humildemente con Él. Voy a brincar un poquito. Aquellos, escuchen bien, de nuestras asociaciones, escuchen bien, aquellos de nuestras asociaciones que han sentido que tienen autoridad para prohibir la recolección de fondos en cierto territorio, ahora les digo, escuchen bien, voy a repetir eso. Aquellos de nuestras asociaciones que han sentido que tienen autoridad para prohibir la recolección de fondos en cierto territorio, ahora les digo, escuchen lo que le dice, este asunto me ha sido presentado a mí una y otra vez. Ahora doy mi testimonio en el nombre del Señor a aquellos a quien concierna. Donde quiera que estés, retén tus prohibiciones. La obra de Dios no está para ser trabada así. Dios está siendo servido fielmente por esos hombres a quienes ustedes han estado vigilando y criticando. Estos hombres temen y honran a Dios, son colaboradores con Él. Dios te prohíbe poner yugo en los cuellos de su siervo. Es el privilegio de estos obreros, es el privilegio de estos obreros aceptar donaciones y préstamos que puedan invertir para ayudar a hacer una obra importante que grandemente necesita ser hecha. Hermano, esta carta es importante, hermano. Muy importante. Voy a leer esta, página 4, esta partecita aquí dice: todo recurso posible debe ser dado para establecer escuela de la Orden de Madison. Y hermano, si yo no hubiese leído esa cita, yo no estuviera esta noche aquí hablando con ustedes. Pero la señora White dice que todo dinero posible debe ser dado para establecer escuela de esta orden. Nosotros tenemos, hermanos, que establecer escuelas que sigan la orden de Madison. Ahora, escuchen bien, yo les voy a decir algo. Esa palabra orden es muy significativa. ¿Ok? Esa palabra orden es muy significativa y nosotros los adventistas no la queremos aceptar ni entender. Escuchen bien. En el Antiguo Testamento se menciona la orden de Melquisedec. ¿Ok? Ahora, la señora White también dice en Consejos sobre Salud, hablando con los pastores, dice: ustedes, pastores, ustedes nunca van a pertenecer a la orden evangélica a menos que adopten la obra médico-misionera. Entonces, por lo menos la Biblia y el Espíritu de Profecía mencionan 3 órdenes. Se menciona la orden de Melquisedec. Yo quiero decirle, David, el rey David, él era de la orden de Melquisedec. Él era sacerdote. Él no era sacerdote de los sacerdotes descendientes de Aarón y no podía oficiar en el templo porque no le correspondía, porque él era de la tribu de Judá, no le correspondía, pero él era sacerdote. Cuando David movió el arca de Obed-Edom a Jerusalén, se vistió de lino y se puso un éfod. Y cuando David andaba huyendo de Saúl, a cada rato decía: tráigame el éfod, tráigame el éfod. Entonces, él era sacerdote. Él era sacerdote. Además, la Biblia lo dice. El Salmo, no recuerdo qué Salmo, 89, dice: siéntate a mis pies mientras. Y tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, Jesús también era sacerdote según la orden de Melquisedec. Y Jetro,
La Biblia no dice a qué orden pertenecía a Jetro, pero posiblemente a la de Melquisedec o a otra orden. ¿Ok? Ahora, en nuestras días, la señora White dice a los pastores, ustedes nunca van a pertenecer a la orden evangélica hasta que no adopten la obra médico-misionera. Y aquí la señora White dice, todo recurso debe ser dado para establecer escuela de la orden de Madison. ¿Saben, hermano? Nosotros tenemos que cuidarnos con el odio. A nosotros se nos inyecta en el mundo cristiano un odio a los judíos. Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Jesús era judío, su mamá, la Virgen María, era judío y todos ellos eran judíos. Pero a nosotros decirnos judíos es una vergüenza. Pero nosotros tenemos que ser judíos por la fe, si no, no hay salvación. Tenemos que ser hijos de Abraham por la fe, si no, no hay salvación. Escuchen bien, hermano. A nosotros se nos inyecta un odio hacia el judío. Pero escuchen bien ahora. Y tómenlo serio. A nosotros en la iglesia adventista se nos inyecta un odio hacia el católico. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Extremadamente cuidadosos con eso. Sí. Escuchen bien. Déjenme decirle lo siguiente. Hermano. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender de la iglesia católica. Le voy a decir por qué. Porque la iglesia católica es una iglesia corrompida, pero es la iglesia original. Sí. Y la iglesia católica ha aprendido algo que nosotros no hemos aprendido. La iglesia católica, cuando vino Lutero, que la fragmentó y la partió en pedazos, aprendió una lección. Y fue la lección de mantener a su gente dentro de su redil, sin importar la creencia de esa persona. Y eso es lo que esas son. O sea, cuando la iglesia católica ve un católico que está predicando cosas raras, el Papa lo llama, dice, ven, ahí. Lo invite, le pone su manto y dice, sigue predicando. Y él sigue predicando y todo lo que gana siguen siendo católicos. Él no le da la patada, vete de mi iglesia. No. Sino que esa es una orden. Están la orden de los jesuitas, están las órdenes de los dominicos, están las órdenes de los franciscanos y está un sinnúmero de órdenes. La señora White dice que nosotros tenemos que construir escuelas según la orden de Madison. Entonces esto es una orden. Yo recuerdo que una vez conversando con un pastor, que cuando ellos conversan conmigo me dicen cosas muy interesantes. Y cuando me cuestiona, le digo, lo que pasa, pastor, es que yo pertenezco a una orden diferente. Y abrió los ojos así grandes. A una orden diferente. ¿Ah? Ellos no reconocen la orden de Madison. Eso es una orden. Es una orden esa. Y esa orden no está bajo el control de la iglesia. Que la señora Juárez la estableció. Digo, no la pongan bajo el control de la iglesia. Además, en eventos de los últimos días, la Señor dice que todo lo que es adventista tiene que ser obra misionera. Obra médica misionera. La obra médico misionera. Todo recurso posible debe ser dado para establecer escuelas de la orden de Madison. Hermano, el Señor está llamando a hombres y a mujeres que guarden sus propias casas y familia y en su lugar vigilen a sus compañeros de trabajo, considerando con celo su salida y su entrada. Miren su atención de sí mismo. El Señor tiene un reporte que hacer de cada alma y que nadie restrinja la libertad de otro. Déjenme volver otra vez. Hermano, déjenme recapitular aquí. Quiero recapitular aquí. Ya le dije 2 veces, y esta es la tercera vez que le digo, hermano, si no fuera porque yo entiendo que Madison es una orden, yo no estuviera esta noche hablando con ustedes. ¿Y saben dónde estuviera yo? En una oficina con aire acondicionado y con una buena jipeta, trabajando para la iglesia. Pero esto es una obra que Dios quiere que se haga, hermano. Nadie la quiere hacer. ¿Por qué? No hay dinero aquí. En Madison no hay dinero. No hay dinero. ¿Pero existe esa escuela? Ellos, en 1960, el gobierno americano les dijo a la escuela de Madison, ustedes tienen que reconstruir. Estos edificios ustedes están muy viejos.
y los dirigentes de aquella época, ya se habían muerto los pioneros, fueron a la iglesia adventista y dijeron, miren, tenemos un problema con el gobierno, ellos quieren que nosotros tumbemos todos estos edificios, hagamos edificios nuevos. Y la iglesia dijo, bueno, si ustedes ponen la escuela debajo de nosotros resolvemos el problema. Y dijo, ok, está bien. Se la pasaron a la iglesia y en 2 años después la iglesia la cerró. La señora Juárez le dijo, no la pongan en manos de la iglesia. Dijo, no la pongan. 2 años nada más, ¡pum!, la cerraron. No te preocupes que algunos recursos vayan directo a aquellos que están tratando de hacer obra misionera de una manera efectiva y de una manera tranquila. Todos los recursos no deben ser manejados por una organización. Todos los recursos de Dios no deben ser manejados por una organización. Los hermanos Sutherland y Magan deben ser animados a solicitar recursos para el apoyo de su obra. Es el privilegio de estos hermanos recibir donaciones de cualquiera de nuestra gente a quien el Señor impresione ayudar. Ellos deben recibir recursos, los recursos de Dios. Yo quisiera que nosotros entendamos el valor de esta obra. Sí, esto está en Testimonio para la Iglesia, volumen 7, páginas 168 y 169. Dios desea colocar al hombre en una relación directa con Él. Él conoce el principio de la responsabilidad personal en todo su trato con los seres humanos. Voy a repetir eso. Él conoce el principio de la responsabilidad personal en todo su trato con los seres humanos. Trata de promover un sentido de dependencia personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Dios trata la cosa, hermano, de manera personal. Sus dones son confiados a los hombres en forma individual. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada uno debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador. Cada persona de acuerdo al dador. Y cada una debe rendir cuenta a Dios de desempeño de su administración o mayordomía. El Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Somos responsables de invertir esos medios nosotros mismos. Y ahí se acaba. Nosotros somos responsables ante Dios de dónde nosotros invertimos el dinero de Dios. Ese es el punto. Usted tendrá que darle cuenta a Dios dónde usted invirtió el dinero de Dios. Recuérdese la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno le dio 10, a uno le dio 5 y a uno le dio 1. Escucha, hermano, lo que quiero decir es, al que se le dio 1, lo guardó y lo enterró. Cuando el Señor vino, dijo, mira, pero ven acá, en lugar de dártelo a ti, debí dárselo a los banqueros, para que lo invirtieran. En lugar de dártelo a ti, debí dárselo a los banqueros, para que lo inviertan. Entonces, nosotros somos responsables, hermano, de dónde nosotros invertimos el dinero que es del Señor. Somos responsables de invertir esos medios nosotros mismos. La palabra mismo está más abajo. Aquí está. Los hermanos Sutherland y Magan deben ser animados a solicitar recursos para el apoyo de su obra. Es el privilegio de estos hermanos recibir donaciones de cualquiera de nuestra gente a quien el Señor impresione a ayudar. Ellos deben recibir recursos, los recursos de Dios, con lo cual trabajar. Cuando yo leí esta cita, yo pregunté cuáles son los recursos de Dios. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Esto es lo que estoy tratando de decir. Cada persona ha sido hecho un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada uno debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador. Y cada uno debe rendir cuenta a Dios del desempeño de su mayordomía. El Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Somos responsables de invertir esos medios nosotros mismos. Yo no puedo decirle a ustedes dónde ustedes van a invertir esos recursos, porque ustedes tendrán que darle cuenta a Dios dónde ustedes los invirtieron.
ustedes necesitan entender el valor de la escuela de Madison. Ustedes necesitan entender el valor de la escuela de Madison. Y una vez ustedes entiendan el valor de la escuela de Madison, ustedes deben apoyar la escuela de Madison. Recuérdense, hermano, que Madison es una orden. Madison es una orden, ya lo leímos, deben volverlo a leer. Todo recurso posible debe ser dado para establecer escuela de la orden de Madison. Hermano, déjenme decirles lo siguiente, para que no se equivoquen con lo que yo estoy diciendo. Wildwood, UC Pine y otras instituciones de sostén propio a las cuales yo alabo y a las cuales yo envío a toda persona, recomiendo a toda persona que vaya y tome entrenamiento en sus lugares, no siguen el modelo de Madison. Wildwood es hija de Loma Linda, no de Madison. Y UC Pine es el modelo de Loma Linda, no de Madison. Nosotros necesitamos estudiar la escuela de Madison y revivir la escuela de Madison. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en estas reuniones. Hemos estado hablando acerca de esa escuela, de su valor, y cómo por el descuido de los herederos de la escuela de Madison, y la entregaron a la iglesia, cuando la señora White dijo, no se la entreguen a la iglesia. Y en 2 años, la iglesia lo cerró. Ahora, la señora White dice, la cito otra vez, dice otra vez, escuche bien, todo recurso debe ser dado para establecer la escuela de la orden de Madison. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de establecer escuelas que sigan el modelo de Madison. Deben darle algunos detalles. A ver si ahora que tengo aquí en la pantalla, si se puede leer esto. Escuchen bien. Sí, si tú quieres aprender de Madison, yo te recomiendo un libro titulado God's Beautiful Farm. Normalmente tienen que ir a Amazon.com y escribir God's Beautiful Farm, que relata toda la historia de Madison. ¿Okay? Nuestro material no está en español, se lo he estado diciendo a ustedes. Yo hice la traducción de Study on Christian Education, está traducido, pero necesitamos imprimirlo. Necesitamos recursos para imprimirlo, para regalarlo, no para venderlo. Lo tengo en Upavisión, sí. Pero necesitamos recursos para imprimir ese libro y regalarlo, porque el escritor de ese libro es Sutherland, y él explica ahí cuál es el modelo de Madison, que es el modelo que nosotros necesitamos seguir. No hay escuela siguiendo el modelo de Madison. No hay escuela siguiendo el modelo de Madison. La escuela de Wildwood y UC Pine son hijas de Loma Linda, pero no son hijas de Madison. Nosotros necesitamos estudiar. Hay un libro titulado también, escrito por la señora White, titulado Madison School. Está también en Upavisión. También hay un libro titulado The Broken Blueprint. Está en Upavisión. Hay otro libro titulado, bueno, pudiera darle más libros. Pero si usted quiere aprender más sobre eso, si usted sabe inglés, hay bastante material. Si no sabe inglés, tendrá que seguir viniendo a estas reuniones y tendrá que ayudarnos a imprimir esos libros que hemos traducido y ese material. Escucha aquí, hermano. La escuela que nosotros pensamos establecer, nosotros vamos a seguir el modelo de Madison. Mira lo que dice aquí. El Instituto Misionero para el Alcance Hispano seguirá el modelo de Madison. Y escuchen lo que dice la señora White ahí. Dice, el plan de las escuelas que hemos de establecer en estos años finales del mensaje debe ser de una, ¿qué? ¿Qué quiere decir esa palabra? Medítenla, no me digan qué quiere decir, mediten. Debe ser de una orden completamente diferente del seguido en la que hemos instituido. Esto lo escribió ella en 1908.
1908, la señora White está diciendo que la escuela que nosotros debemos establecer en estos años finales de la historia de este mundo tiene que ser diferente a Andrews, porque dice ahí, completamente diferente del seguido en la que hemos instituido. Diferente a Andrews, tiene que ser diferente a Loma Linda, tiene que ser diferente a la que está en Corovan, ¿cómo se llama? De Corovan, a Avondale, diferente a todas esas escuelas. Y tienen que seguir el modelo de Madison. El plan de las escuelas que hemos establecido en estos años finales del mensaje debe ser de una orden completamente diferente del seguido en la que hemos instituido. Todo recurso posible debe ser dedicado para establecer escuela de la orden de Madison. Eso está en la página 28 y 29 del libro de la señora White, Madison School. Lo escribió ella en 1908. Sí, ella diciendo, para que entiendan bien cómo es que esta escuela funciona. En relación o en conexión con esas escuelas habrá tierra que será cultivada por ¿quiénes? ¿Ustedes han visto en Andrews a los maestros trabajando la tierra? Entonces esta es una escuela diferente. Él no dice que va a ser trabajada por los estudiantes y los maestros, no. Por los maestros y los estudiantes. Esto es una escuela diferente. Totalmente diferente. Y las ganancias de este trabajo será usada para el sostén de las escuelas. Es una escuela, hermanos, de humildad y de sencillez. Humildad y sencillez, donde el maestro tendrá que trabajar la agricultura. Tendrá el maestro que trabajar la agricultura y ensuciarse los dedos, las uñas. Instrucción cabal será dada en estudio bíblico, fisiología e historia de nuestro mensaje. La escuela de Madison no solo educa en el conocimiento de las Escrituras, sino que da un entrenamiento práctico que califica al estudiante para salir como un misionero. ¿De qué clase? Hermano, esta es la generación que va a terminar la obra. Son las gente de sostén propio. Son esos alumnos de estas escuelas. Pero nosotros estamos en rebelión porque estas escuelas no existen. Estamos en rebelión porque estas escuelas no existen. Se le enseñará a los estudiantes a sembrar, ¿qué cosa? Su propia cosecha. El estudiante, no, de eso que tú vas a comer. Tiene que sembrarlo. Tiene que venir junto con nosotros los maestros. Tiene que venir junto con nosotros los maestros, porque de eso que tú vas a comer. De hecho, en la tierra nueva, uno tiene que sembrar. Esta obra, hermano, escuchen bien. Esta obra es porque lo que Dios está esperando para Él venir a la tierra es que nosotros reflejemos su carácter. Y esto es para reflejar el carácter, tomar las lecciones de la naturaleza. El primer libro de Dios es la naturaleza, no la Biblia. El primer libro que Dios le dio al hombre fue la naturaleza. Y después que el hombre pecó, entonces le dio la Biblia. Pero el primer libro de Dios es la naturaleza. Si usted ha leído el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, usted verá, hermano, cuántas lecciones nosotros necesitamos aprender de la agricultura. Pero ¿cómo lo vamos a aprender de manera teórica en la ciudad? No lo podemos comprender. Se enseñará a los estudiantes a sembrar su propia cosecha, a construir su propia casa. Han estado aprendiendo a hacer de sostén propio. Y un entrenamiento más importante que este no pueden recibir. A esto se le añade el conocimiento de cómo tratar al enfermo y cuidar del herido. Este entrenamiento para la obra médica misionera es uno de los objetivos más grandes por lo cual una escuela puede ser establecida. Escuchen bien, si muchos más estudiantes en otras escuelas estuvieran recibiendo un entrenamiento similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el universo, los ángeles y los hombres. Escuchen bien, hermano. Cuando nosotros establezcamos este tipo de escuela, nosotros vamos a hacer un escándalo para los ángeles, para el universo y para los hombres aquí en la tierra.
pero cuando sigamos los principios de la escuela de Madison. Tenemos que seguir los principios de la escuela de Madison para que eso pueda ser así. Dice la profeta, no tenemos libertad para enseñar lo que cuadre con la norma del mundo o la norma de la iglesia, porque así se suele hacer. La escuela de Madison, hermano, no sigue. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Esto es una revolución. Es una revolución. No tenemos libertad para enseñar lo que cuadre con la norma del mundo o lo que cuadre con la norma de la iglesia. ¿Por qué? Porque la escuela de Madison es diferente a la escuela de la iglesia. Ya vimos la cita, que la escuela que se debe establecer en estos últimos años tiene que ser diferente a las que ya se establecieron. Porque necesitamos desarrollar un carácter santo, hermano. Necesitamos preparar misioneros que vayan y penetren del campo a la ciudad con el Evangelio. Ese es el plan de Dios, hermano. ¿Por qué hemos sido rebeldes? ¿Por qué hemos sido rebeldes? Ese es el plan de Dios. Y yo he pasado por muchas iglesias hablando sobre esto. Pero nosotros los adventistas, y no se me ofenda a nadie, somos unos cobardes. Ese es el problema de nosotros. Ese es el problema de nosotros. No tenemos libertad para enseñar lo que cuadre con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se debe impartir en nuestras escuelas. Yo he leído citas muy fuertes esta noche, en cierto sentido. En cierto sentido. Son fuertes en el sentido de que nos dejan ver que Dios tiene un plan diferente al plan de la iglesia. En ese sentido es fuerte. Yo no estoy tratando de criticar a la iglesia. Yo simplemente estoy tratando de presentar lo que la profeta de la iglesia ha dicho. Nosotros hemos sido rebeldes a la profeta de la iglesia. Nunca hemos creído en ella. Yo se lo he dicho a los pastores. Yo se lo digo claramente. Nosotros los adventistas nunca hemos creído en la señora White. Eso es mentira. Eso es engaño a los hermanos de la iglesia. Se lo digo a sí mismo. Y dice, no, nosotros creemos. Que no hacemos lo que ella dice una cosa, pero nosotros creemos. ¿Qué creer es ese? ¿Qué creer es ese? No hacemos lo que ella dice, pero sí creemos. No, eso no es creer. Eso no es creer. Nosotros, hermanos, yo quisiera que todo adventista del séptimo día sepa que nosotros tuvimos una profeta que todo el tiempo que vivió estuvo en guerra con la iglesia. Pero a nosotros se nos presenta que ella estuvo en muy linda amistad con la iglesia y diciendo cosas muy halagüeñas y muy favorables acerca de la iglesia. ¿Cuándo ustedes han visto en su vida un profeta que ha estado hecho así? No hay necesidad. No hay necesidad de que Dios levante un profeta. Todo profeta que Dios levanta es con un mensaje de reproche. Agarre a Jeremías, agarre a Ezequiel, agarre a todos los profetas. Ellos solamente, cuando Dios levanta a alguien, es porque hay un problema. Dios no levanta a ningún profeta para decir, ustedes son el pueblo de Dios, bendito ustedes, bendito ustedes. ¿Ustedes saben quién hizo eso? ¿Saben quién hizo eso? Balaam hizo eso. Hay bastante material, hermanos, que se puede estudiar con respecto a este tema. Escuchen bien. Dicen, no son los edificios imponentes y costosos, ni los muebles de lujo, lo que dará a nuestra obra influencia y éxito. El Señor vendrá pronto y nuestros gastos en edificios deben armonizar con nuestra fe. No debe considerarse necesario dar a esos establecimientos una apariencia de riqueza. No debe confiarse en la apariencia como medio de obtener éxito. Esa cita es muy importante, hermano, porque la cosa debe ser de manera sencilla e humilde. Sencilla e humilde. El Señor te dio los recursos. Hay unos recursos que son de Él. Tú tienes que invertir esos recursos y tú tienes que decirle al Señor dónde tú lo invertiste. Así que investiga dónde tú vas a invertir tu dinero. Recuérdense, hermanos, la escuela de Madison es una orden. Todo recurso debe ser entregado para establecer ese tipo de escuela. Es el tipo de escuela que se debe establecer en los últimos días. Es el tipo de escuela que se debe establecer en los últimos días. No hay otro tipo de escuela. No hay otro tipo de escuela. Este es el plan de Dios. Es una orden.
Y cuando digo una orden, no quiero decir mandato. No quiero decir mandato, sino sí, una orden, una clasificación. Es una clasificación, como la orden de los jesuitas, la orden de los franciscanos, la Madison es una orden. Todos los recursos deben ser entregados, donados, para establecer escuela de la orden de Madison.